Ezequiel Montenegro, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿cómo va? Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un saludo para tu equipo y toda tu audiencia. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te preparás para el evento que se nos viene en instantes en el HC? Exactamente, sí, ahora estamos a muy poquito tiempo, ahora te diría, de lo que es el acto formal de apertura de la sesión de las sesiones ordinarias. Así que nada, digamos, en realidad estábamos terminando de analizar vía Zoom, o sea, cortamos hace un ratito con el equipo, con el bloque, por el tema de la sesión de mañana, así que tuvimos una reunión por Zoom de trabajo. Y bueno, ahora hablando con vos y ya te digo, después a cambiarse y a salir para el municipio. Hablando, tengo varias cosas, hoy haremos una primer charla y después tendremos que profundizar, pero ¿qué esperas para el discurso del intendente? Y sobre todo, ¿ya lo escuchaste alguna vez al intendente en esta apertura de sesiones o va a ser la primera vez que escuches este discurso? Mira, en aperturas de sesiones va a ser la primera vez, debo Sí, admitir. sí. Lo he escuchado hablar, bueno, cuando fue obviamente la jura, ¿no? El intendente habló y lo he visto en algún que otro evento, pero en sesiones va a ser la primera vez, sí, sí. ¿Qué esperás para las palabras del intendente, para el contenido del discurso del intendente de hoy? Bueno, mira, la verdad que no sé bien por dónde va a ir la cuestión del discurso, la cuestión discursiva. Entiendo bueno, que ya estamos a muy poco tiempo de lo que va a ser, ¿no? El recambio, ¿no? Del Ejecutivo. Sobre todo para tiempos de la Argentina, ¿no? Cuando un año es muy poco tiempo, ¿no? Para la dinámica política argentina. Así que bueno, entiendo que también él va a estar apuntando quizá o perfilando quizá para una eventual continuidad, ¿no? de su bloque o de su partido, más allá de que él, bueno, hasta ahora no puede renovar, ¿no? Básicamente por una cuestión de ley, ¿no? No puede volver a ser electo. Pero entiendo que va a ser algún discurso en sintonía con lo que puede ser también un periodo, ¿no? de elecciones a la postre, ¿no? ¿Crees que va a hacer guiños a la conducción nacional? ¿Que va a hacer guiños a lo que es Javier Milei y algunas medidas que ha tomado Milei en el último tiempo? Porque a veces el intendente ha sido muy hábil en eso de mostrarse, no te digo en sintonía, pero con algunas ideas similares a Milei. Sí, mira, la verdad que entiendo que todo el equipo del intendente, como él mismo, han estado también viendo el tema, revisando, ¿no? El tema de tasas municipales. Yo creo que en ese sentido parece que están entendiendo por dónde va la cuestión, ¿no? de la economía, ¿no? Por dónde va la cuestión de cómo se ayuda realmente al vecino y cómo también se es coherente con las necesidades del vecino, es decir, o sea, reducción de tasas, ¿no? Achicar el Estado y demás. Creo que en ese sentido, por lo que uno más o menos va digamos, viendo, escuchando, ¿no? Adentro o mejor dicho, dentro de lo que es la dinámica política, uno va escuchando cosas y va hablando con diferentes concejales y demás, y creo que va a ir por ese lado, ¿no? Me parece que va a ir por el lado de la reducción de tasas Pero y demás. ahí, ¿crees que es genuino o que ustedes le marcan la cancha y salen atrás para que no le entre tan fuerte la bala? ¿Se entiende el giro narrativo? Sí, sí. Es una muy buena pregunta, Gus. Bueno, eso se lo tenías que preguntar a él igual, igual. Pero de todas formas, a ver, no voy a escaparle a la Claro. pregunta. Sí, la verdad que estimo que sí, seguramente, ¿no? Como todo buen político, creo que, viste, los políticos tienen, o por lo menos los políticos tradicionales tienen por así decirlo, ese sensor, ¿no? Para ir para el lado de quizá de lo que, no sé, lo que está de coyuntura o quizá lo que es más conveniente políticamente en un momento u otro. Y entiendo que, bueno, en ese sentido, quizá el intendente está interpretando que hoy por hoy el gobierno nacional está abogando por un Estado más chico, por un Estado menos intervencionista, por un Estado que hace reformas como la reforma laboral, como la baja de imputabilidad, y entre eso también la baja de impuestos, ¿no? Eso traspolado al campo local o el campo municipal significa reducción de tasas, nada más y Eh, nada menos que eso. el, Entonces digo, ti- bueno, seguramente vaya por ese lado. el título que ustedes compartían de las tasas
retroceden, la libertad avanza, es muy lindo, pero te pregunto ¿qué tasas bajarían? ¿Cómo sería esa bajada de tasas? ¿Y qué porcentaje de lo que uno paga de tasas sería el que se ve involucrado en dejar de todos los meses tener que pagar? Bueno, mira, acá hay dos tasas importantes, ¿no? Que son, bueno, o sea, fundamentales, por así decirlo, hablando mal y pronto, que pican en punta, ¿no? Que es la tasa de seguridad y higiene y la tasa de alumbrado público, ¿no? Nosotros ya tenemos, de la Libertad Avanza, tenemos un antecedente bajo la gestión, digamos, de los dos concejales Jorge Divi y Gabriel Figueroa, donde se sentó, como te decía, un antecedente para reducir justamente la tasa de seguridad y higiene, ¿no? Y nosotros vamos a seguir en esa línea. O sea, a ver, todo lo que se pueda reducir, todo lo que se pueda achicar, también la Libertad Avanza va a estar presente, va a estar dando batalla para que se pueda lograr. Como también te diría otras cuestiones que van vinculadas, te diría de manera inherente con el tema de la tasa, que es la cuestión regulatoria, ¿no? Una vez se centra en las tasas y se olvida también de los costes o de la burocracia que genera las regulaciones, ¿no? Entonces, también la Libertad Avanza, yo creo que este año va a ser hincapié también en el tema regulatorio, ¿no? Tratar de desregular algunos sectores, tratar de modernizar algunos sectores que hoy por hoy también se encuentran bajo quizá normativa u ordenanzas que están vigentes, pero que son, ya te digo, generan mucha rigidez. Bien. Y quizá representan barreras de entrada para que ese mercado, a lo mejor, o ese nicho o ese sector crezca, ¿no? Sí, me encanta el debate. Te digo esto puntualmente, sí, porque estoy trabajando en un proyecto que va en esa dirección. Así que por eso también te estoy haciendo el... Bien, a mí me interesa ese punto porque entiendo que la rigidez de la norma a veces no permite que ingresen ciertas personas a ciertos mercados, pero también la rigidez de la norma hace a la seguridad de cómo se desarrollan esos mercados. Entonces, exactamente, es complejo porque decir, bueno, desregulo la construcción. Bueno, pero después hace poco se cayó una terraza o se cayó un balcón. Entonces, ¿hasta qué punto desregulo y dejo que el juego sea más limpio? ¿Y hasta qué punto estoy poniendo en riesgo que eso dentro de 15 años, como se construyó mal, se le caiga en la cabeza a una señora? Son debates interesantes para tener. Es una pregunta y un planteo totalmente válido, y aparte nosotros creemos absolutamente en lo que estás planteando. Es decir, a ver, una cosa es también lo que es la modernización, porque a veces hay normativas que van más allá de todo. Es decir, hay cuestiones que ya han quedado totalmente obsoletas o vetustas, ¿no? Por una cuestión simple como puede ser el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, quizá el cambio tecnológico ya automáticamente te está volviendo obsoleta una cantidad totalmente absurda de normativa que no tiene por qué estar. O sea, que no va a tener ningún impacto, te quiero decir, en cuanto a seguridad o a confort. Simplemente esa normativa no cumple ninguna función. Sí, es más. Después de la cuestión que vos decís de la seguridad o de la calidad. Bueno, ahí también hay que diferenciar entre lo que es una regulación que genere una barrera de entrada quizá para que nuevos competidores ingresen a un sector determinado. No te quiero espolear el proyecto. Bien. Y otra cosa es no cumplir con estándares, ¿no? Estándares mínimos, como te decía, de seguridad o de confort, ¿no? Que eso, obviamente, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es decir, ninguna desregulación de parte de la Libertad Avanza va a abogar por reducir o bajar la calidad de un estándar, por ejemplo, como puede ser el estándar de seguridad. Jamás. Sí, o sea, las normas ISO, hay un montón de cosas que hay que sostener. Exactamente, hay un mínimo, como decís vos, hay un mínimo de seguridad, de confort, ya te digo, según el área en la que uno se centre, que tiene que estar. Ahora bien, eso no significa que no se puedan desregular otras cuestiones u otras normativas que, como te decía, representan muchas veces barreras de entrada. O sea, las barreras de entradas, en términos económicos, muchas veces, bueno, genera un desincentivo del lado de la demanda y una ilegalidad, una informalidad del lado de la oferta, ¿no? Entonces, o a veces también genera un desincentivo a la hora de emprender. Entonces digo, eso también hay que tenerlo en cuenta, y en el caso nuestro, bueno, también vamos a tratar de en este caso puntual del proyecto en el que estoy trabajando, creo que va a ser una especie de simbiosis, por así decirlo, entre desregulación y también reducción de costes en cuestión de tasas. Respecto al proyecto de las tasas, entiendo que también presentó uno Maistegui, muy parecido, o no tengo idea si es tan parecido, y siempre al consejo se llega con todo bastante cocinado. ¿Ya se habló de cuál de los dos van a votar? ¿Si son parecidos, si son lo mismo?
Mira, sí, entiendo que el proyecto que va a presentar Maistei es sobre el tema de reducción de tasas para el sector textil, seguridad e higiene sobre todo. Mira, nosotros todo lo que, como te decía, todo lo que lleve al vecino del partido de Paramino a pagar menos tasas, nosotros lo vamos a defender, ¿no? También entendemos que no hay que generar tampoco, digamos, sectores privilegiados, ¿no? Pero sí entendemos que la cuestión de las tasas tiene que estar reducidas y en ese sentido vamos a acompañar a cualquier proyecto que vaya en esa dirección, ¿sí? Independientemente del color político. Respecto al proyecto que presentaron ustedes de las tasas, ¿saben si el peronismo los va a acompañar o es algo que se va a decidir mañana? Mira, la verdad que eso hay que ver, ¿viste? Hasta último momento uno no sabe, uno por ahí escucha cosas o habla cosas, pero uno hasta el final, hasta que no sé la sesión, no lo sabemos. Entiendo que en algunas cosas, digamos, el peronismo quizá sienta que nosotros, o mejor dicho, que la reducción de tasas no sea lo que ellos, o no vaya con lo que ellos creen o lo que ellos piensan. Solo no te olvides que nosotros, con el kirchnerismo y con el peronismo, la verdad que tenemos diferencias irreconciliables, ¿no? Tenemos diferencias irreconciliables, nos encontramos, te diría, en las antípodas, ¿no? de su pensamiento. Entonces, bueno, eso hace muchas veces que lo que uno propone, ¿no? Siguiendo quizá la referencia del gobierno nacional, para ellos es, viste, una blasfemia. Entonces, eso hay que Sí, tenerlo en sí, sí. cuenta. No sabemos para qué lado lo puedan tomar. Pero bueno, uno ya te digo, uno va en sintonía con el gobierno nacional. O sea, nosotros creemos que lo que hay que hacer es seguir, ¿no? Este modelo político económico que se diferencia mucho de aquel otro representado por el kirchnerismo que ha llevado a la Argentina a una situación crítica, ¿no? Ezequiel, ¿qué otro proyecto crees interesante? Ustedes difundieron principalmente las tasas, pero acá estoy con la compu y revisando un poco el archivo que nos mandan de cada sesión y hay varios proyectos que presentaron. No sé si te parece mencionar o remarcar alguno. Bueno, mira, en mi caso particular, yo presenté lo que fue, digamos, la última sesión, paradójicamente, la última sesión del 25, que fue mi primera sesión, por así decirlo. Debuté, digamos, con un proyecto de seguridad. Digamos, nosotros durante la campaña de septiembre hicimos mucho hincapié y pusimos mucho énfasis en lo que era el tema de seguridad, ¿no? Consideramos que la inseguridad o la seguridad, a grandes rasgos, representaba una problemática real del partido de Paramino. Y bueno, en sintonía con eso, el primer proyecto que presenté fue justamente, digamos, la colocación de cámaras, la colocación de cámaras de 360, de domos 360, de cámaras de 4 megapíxeles en una zona del barrio Acevedo que estaba muy complicada. Así que bueno, digamos, proyectos de seguridad, proyectos también para mejorar la calidad digamos, de vida al vecino, por ejemplo, a nivel pueblos, ¿no? Estamos presentando proyectos para lo que es el partido Paramino en general, tratando no centrarnos solamente en el casco urbano o en la ciudad de Paramino, sino también expandirnos a los pueblos que muchas veces, o te diría, la mayoría de las veces es olvidado por los políticos locales, ¿no? Uno quizás se centra en lo que es la ciudad y se olvida de los pueblos, y eso está muy mal. La verdad que nosotros estamos trabajando también en proyectos para mejorarle la calidad de vida a los pueblos, a los vecinos de los pueblos. De hecho, nuestra concejal Carla Lantela en esta sesión va a presentar un proyecto para Manolo Campo. Así que, bueno, te digo, hay varios proyectos que van en línea de seguridad, en línea también de mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿sí? Y Ya, bueno, obviamente la reducción de tasas y la desregulación. ya debutaste en una sesión extraordinaria, pero ya este último Sí. tiempo ha estado en los bloques, ya las comisiones se han juntado más seguido. ¿Cuál es el concejal del peronismo con el que mejor te llevas? ¿Cuál es el concejal de Juntos con el que mejor te llevas? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Mira, del peronismo tenemos una muy buena relación con Massagué, sí, la verdad que, de hecho con Massagué ya veníamos cruzando y compartiendo espacios, ¿no? Durante lo que fue la campaña, ¿no? de septiembre, así que ya teníamos una relación, por así decirlo, de esa época. Pero bueno, compartimos con Massagué algunas comisiones, estamos en lo que es actividades económicas, estamos también en asuntos rurales.
Así que, bueno, te digo, tengo una buena relación con él. Y de juntos, bueno, no, en realidad juntos tenemos una relación con varios concejales de ahí, otros quizá una cuestión de que no nos vemos tanto, no nos cruzamos tanto, salvo por las sesiones. Pero no, te diría que con todos, no hay grandes diferencias En general, con bien. los... Sí, sí, esa es la realidad. Te hago la última, pero obviamente queda mucho para charlar. ¿Cómo estás viendo estos últimos días de Milei? Es una pregunta muy amplia, pero desde la apertura de sesiones, este último discurso que dio en castellano pidiendo perdón por no hablar en inglés, y bueno, ¿cómo lo ves al presidente de la nación en estos momentos en que, nada, depende con quién hables, está en su mejor momento, o según con quién hables, está cagado y nervioso? Sí, sí, hiciste un buen resumen de esa grieta, por así decirlo. No, bueno, mira, nosotros creemos que el presidente obviamente está en su mejor momento, como dicen los jóvenes, ¿viste? En su prime, ¿no? La verdad que sí, mira, lo que fue la apertura de sesiones y demás, obviamente fue el presidente Javier Milei, siendo el presidente Javier Milei, ¿no? O sea, todos votamos eso, o todos aquellos que elegimos a Javier Milei, votamos eso, ¿no? Votamos un líder, ¿no? Que se pone a cargo, digamos, un país y que la verdad que tiene una visión, digamos, en la que se enfrenta de manera tajante y radical contra todo aquello que generó, te diría, lo peor de este país, ¿no? Entonces, ver al presidente de la nación enfrentarse, ¿no? a todo aquello que fue tan, te diría, negativo para nuestro país, la verdad que a uno lo llena de orgullo y bueno, y obviamente te carga de energías para seguir adelante. Uno a veces también, hay que decirlo, lo ve por televisión de la comodidad del hogar y piensa una cosa. Ahora, es difícil, y esto lo digo también estando ya metido, ¿no? Salvando las distancias, pero en lo que es una sesión. Es muy difícil cuando vos tenés a gente que está quizá insultando, quizá está prepoteándote, o mientras vos estás hablando empiezan a decirte cosas por encima. Digo, es muy complicado eso, y la verdad que el presidente fue categórico y la verdad que estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Dio Pero yo, respuestas, te yo ahora diría, incluso académicas. yo ahora te peleo y te digo, ¿qué pasa si hoy Martínez se pone en modo Sí. Milei y los bardea a ustedes, los bardea el peronismo, los dice, los estoy domando? ¿Qué opinarías vos de eso? ¿Cómo verías esa actitud del intendente de la ciudad en modo Milei? Bueno, mira, a ver, hay que separar, creo, los hechos concretos, ¿no? de la subjetividad, o diría, la subjetividad de las subjetividades. Es un hecho, ¿sí? Concreto, que el kirchnerismo, que el peronismo, que la izquierda, ¿no? ha detonado este país o ha llevado a este país a lo peor, ¿no? Entonces digo, eso es objetivo, es taxativo y categórico. Entonces, que el presidente se enfrente a eso, más allá de los modos, de las formas y demás, es básicamente una respuesta totalmente desde el punto de vista, diría, personal, y creo que en eso compartimos todos adentro del espacio. Es la verdad que una respuesta totalmente entendible y la verdad que, como te decía al principio, nos llena de orgullo, porque, a ver, cuando vos tenés enfrente a lo peor, ¿no? A lo peor, cuando es objetivo esto que te digo, no es una cuestión opinable o subjetiva, o sea, Y el ellos opinan kirchnerismo, el diferente. peronismo representa lo peor de este país. Entonces, cuando alguien como el presidente se enfrenta a ello, y bueno, más allá de las formas o más allá de lo que dice, creemos que está bien, ¿no? Si el presidente, si el intendente hiciera eso, replicar ese modelo, bueno, habría que ver qué argumentos da, ¿no? O sea, es totalmente diferente la realidad de un municipio y sobre todo cuando del lado de enfrente se encuentra la Libertad Avanza, que a nivel local tiene una historia muy corta, ¿no? O sea, es distinto comparar quizá la oposición que Sí, tuvo Javier Milei cuando habló en el discurso, que es el peronismo, la izquierda, que ya data de hace bastante tiempo, a la oposición que puede tener el intendente si somos nosotros, ¿no? Que hace muy poco tiempo que tenemos en la política y sobre todo a nivel local y no hay mucho para decir, ¿no? En ese sentido. yo ni Martínez ni Milei, pero como siempre son posiciones discutibles, porque si el peronismo asume de vuelta, va a decir que ustedes eran los peores. Porque por más que para vos sea objetivo, ellos van a tener su propia objetividad
Y si los bardean, van a decir que no está bueno. Entonces para mí, yo ahí trato de como poner el paño frío y decir, no bardemos a nadie. Y más si tenemos el monopolio del poder. Bueno, mira, en ese sentido, la opinión, te diría, de cada uno respecto a los modos o las formas, o si está bien o si está mal, es totalmente válido. Es más, que un liberal te diga que eso está mal es una locura, ¿no? O sea, nosotros como liberales creemos, obviamente, en que cada uno puede decir y hacer lo que quiera siempre que no afecte a terceros, ¿no? Entonces, que vos pienses eso, o que un peronista piense lo que piense y nos diga lo que nos diga, está totalmente aceptable. Lo que sí te digo que no es digamos, subjetivo o no es opinable es la cuestión, digamos, de datos concretos como los niveles de inflación, los niveles de riesgo de país o los niveles de empobrecimiento que este color llevó a la Argentina, ¿no? O sea, eso es totalmente indiscutible, ¿no? O, por ejemplo, que su máximo líder o máxima líder, ¿no? Como Cristina Fernández de Kirchner, sea una delincuente y que hoy por hoy esté pagando por ello, ¿no? Entonces digo, eso es totalmente objetivo, esta gente representa lo peor. Entonces digo, en ese sentido uno tiene que entender que más allá de las formas, el daño generado por ellos es totalmente objetivo, no es opinable, ¿no? Ellos podrán eventualmente decir lo mismo, por ejemplo, del gobierno de Macri, pero no podrán decir lo mismo del gobierno de Javier Milei. O sea, Javier Milei objetivamente está dando datos objetivos, valga la redundancia, positivos. Podrán eventualmente criticar al gobierno de Macri, pero el gobierno de Macri es el gobierno de Macri, no el gobierno nuestro. Entonces te quieres objetivo contra datos subjetivos, ¿no? Por lo menos así lo vemos nosotros. Ese te libero, en un rato nos vemos ahí en el HCD y obviamente ya haremos una charla un poquito más extensa aquí, peleando un poco, haciendo algún contrapunto que me parece que siempre es productivo, aunque muchas veces no compartamos casi nada, creo que está bueno, que es parte nutritiva del debate poder tener este tipo de charlas y discusiones. Discusión queda medio fuerte, charla con contrapunto como corresponde, pero bueno, te agradezco la conversación y seguiremos en contacto. Bueno, Agus, te mando un abrazo y absolutamente de acuerdo con lo del debate y la charla. Así que cuando quieras, llamame y hablamos tranquilamente. Muchas gracias. Agus, adiós. Conversamos con Ezequiel Montenegro.